Dios les bendiga, mis hermanos, a todos, Dios les guarde, bienvenidos una noche más a este programa donde estamos disfrutando siempre de un buen cafecito, un buen chocolate o incluso té, puede llegar a los que les guste el té, o por qué no, una agua panelita caliente con queso para disfrutar aquí en una charla con familia, bien chévere en estas noches bogotanas tan frías. Mientras también estamos teniendo una conversación bien amena y sobre todo aprendiendo cosas bien interesantes, pero siempre con el enfoque de crecer en nuestro Señor Jesucristo. Y los saludo, hermano Iván, Dios le bendiga. Amén, hermano Jonathan. Bueno, sí, por supuesto. Vea que cuando usted dijo lo de la aguapanelita caliente con el queso, se me hizo agua a la boca. Uy, me dan ganas de ponerla a hacer mientras estamos en esta charla bien interesante, pero eso sí, muy pendiente de lo que nuestra hermana Maritza tiene para compartirnos el día de hoy. Bueno, pero también quiero a todos los que de pronto no se pudieron conectar o ni siquiera han tenido la oportunidad de escuchar nuestra primer sección de este tema que hemos llamado virginidad y sexo antes del matrimonio. Ya tuvimos un primer bloque, hoy tenemos la segunda parte. Hermano Iván, ¿por qué no nos recuerda así de manera rápida de qué hablamos hace 8 días? Bueno, claro que sí, vamos a contarles un poquito así en resumidas cuentas, pero qué importante es que si tú no lo viste, al finalizar este en vivo, te vayas directamente a YouTube a buscar el primero y así te puedas enterar muy bien de lo que nuestra hermana nos ha compartido desde la palabra del Señor también. Y bueno, sí, hemos hablado un poquito acerca del concepto de virginidad, también hemos hablado acerca de qué consecuencias trae para el hombre el no guardar de su virginidad, ¿no? También en el contexto cristiano, y hablar acerca un poquito de esas consecuencias físicas, emocionales, y estábamos como hablando acerca de esos elementos bien importantes, así que hoy vamos a continuar con la charla hablando de las demás consecuencias que trae para nosotros el no guardar nuestra virginidad, el no guardar nuestra pureza. Así que, sin más, queremos presentar a nuestra hermana Maritza. Hermana Maritza, bienvenida a Café Tertulia. Amén, Iván, Jonathan, Dios les bendiga. Bueno, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda en esta hora y bueno, para seguir compartiendo un tema que esperamos sea de bendición. Estos temas se comparten con la finalidad de, yo pudiera decir que es como la enseñanza preventiva. No queremos que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes que aún no han caído en estas situaciones tan difíciles, pues que sepan la realidad. Hoy que estamos con tanta información, con tantos criterios frente a esto, pues que el joven se empape de lo que realmente la palabra de Dios enseña, por qué Dios lo deja así estipulado. Y bueno, y hoy vamos a mirar muchas cosas más interesantes, así que por favor no se pierdan el programa y confiamos en el Señor que sea de bendición. Por supuesto que sí, mi hermana Maritza. Y decirles entonces a todos los que nos están viendo, escuchemos atentamente al consejo. Qué bueno es que hoy podamos decir, escuché y decidí de la mejor manera, y no que desprecié el consejo y me equivoqué. Así que aprovechemos este espacio de la mejor manera y nos vamos a ir entonces con nuestro bloque musical, pero también con los memes que nuestra hermana Magis nos va a presentar y nos va a sacar un poquito de risas y nos vamos a compartir ahí un momento bien divertido en la sección de Mi Me Gusta. Y volvemos entonces con el primer bloque de Café Tertulia. No estás escondido, no ha habido un momento en que te haya olvidado, hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar.
Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, necesito hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, te rescataré. Necesito hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, rescataré. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré.
Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a Meme Gusta, un espacio para divertirnos. El día de hoy les traigo 3 memes que seguro les sacarán una sonrisa. Así que comencemos con el primer meme. Así como David fluía en su presencia, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré. Definitivamente yo soy una de las que le da guayabo post-dominical. Los lunes uno siempre piensa, ay, ayer hasta ahora estaba en la iglesia, estaba haciendo tal cosa, y más después de un evento un domingo en la tarde, generalmente uno queda con ese guayabo post-evento y el que se siente identificado puede levantar la mano. Segundo meme. Un pésame por todos esos noviecitos que solo se pueden ver cuando hay un servicio presencial. Por lo general, pues chicos, se pueden visitar en las casas. No hay lío, no hay necesidad de armar tanto drama como estos dos personajes. Tercer meme. Generalmente nosotras las mujeres no nos vamos tan emperifolladas a los servicios entre semana porque eso implica un trabajo detrás de. El emperifollo es para fines de semana y si alguna se siente identificada puede dar manito arriba porque por lo menos yo soy una de ellas. Esto es todo por el día de hoy. Nos veremos hoy en 8 con más memes. Bueno, entonces, hace 8 días, en nuestro primer bloque, estábamos finalizando un poco con las consecuencias físicas que puede llegar a traer el tener sexo antes del matrimonio o desde una edad muy temprana, todas las consecuencias que pueden haber. Pero también lo queremos ver desde el aspecto espiritual, desde lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, hermana Marixa, el escenario es todo suyo. Por favor, compártanos esos datos que están en la palabra de Dios claramente. Bueno, algo de lo que hemos venido hablando en la iglesia en estas últimas semanas es haciendo énfasis sobre el aspecto físico, no solamente el aspecto físico, sino del alma y el espíritu, que es así nos diseñó el Señor a nosotros. Y hemos hablado de que el pecado trae consecuencias, y trae consecuencias físicas, consecuencias en nuestra alma y consecuencias en nuestro espíritu. Y hemos hablado de que en nuestra alma es allí donde reposan las emociones, donde nosotros podemos pensar, decidir, razonar, donde reposa también nuestra voluntad. Así que nuestros jóvenes hoy tienen la oportunidad de empaparse, de tomar herramientas, de poder tener conciencia, de saber de una forma más consciente usted por qué debe decidir por conservarse puro, por ser virgen, si lo es, conservarse y saber esperar hasta el matrimonio. Que hay conceptos muy falsos, hay conceptos que no son realidad. Hay quienes dicen que es imposible conservarse puro, cómo hace con lo que siente. Y bueno, y hablábamos hace 8 días, precisamente tocábamos un pedacito de que hay, como lo dijéramos, en nuestra sociedad, el darle rienda a lo que el hombre siente, a la búsqueda del placer, y todo esto trae consecuencias. No lo van a publicar en las redes, porque créanlo, no lo van a publicar. Solamente muestran una cara, haciendo ver que yo soy feliz porque no voy a demostrar mi derrota. Y hablábamos de las consecuencias físicas, hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual, hablábamos de consecuencias a futuro en cuanto a la salud, tanto para el hombre como para la mujer, pero también hablábamos del aspecto emocional, cómo cuando una pareja tiene relaciones íntimas, cómo segrega una sustancia en el hipotálamo que hace que se produzca ese afecto, ese apego a la persona, y como hay unas relaciones sin compromiso, pues sencillamente lo que no hay compromiso, no hay un sentido de responsabilidad, entonces se va. Y cómo ha afectado emocionalmente a nuestros jóvenes, llevándolos de pronto cada vez a un caos porque no sabe qué hacer con lo que siente, empezando porque si no conoce a Dios, no sabe cómo acercarse a Dios para buscar consuelo en Él, pues sencillamente se va por otras vías que le puede traer aún más desgracia. Pero también se ve afectado el aspecto espiritual, porque el hombre, los jóvenes, bueno, tienen relaciones sexuales, a veces piensan
hay muchachos que están en la iglesia, jóvenes, que dicen, bueno, yo puedo tener relaciones sexuales y ojalá no quede embarazada, no haya un bebé por medio, y si no hubo bebé por medio, pues ya, así como que dice, bueno, la saqué barata, pero resulta que hay una afectación espiritual, porque Dios no puede estar donde hay pecado, Dios es santo, y donde hay pecado, Él no puede estar ahí. Entonces, la presencia del Señor se desliga, se va, y entonces el joven empieza a sentir un vacío, pero aparte de eso, pues ya empieza a funcionar su conciencia que dice, venga, yo le fallé a Dios, sí, le fallé a mi familia, le fallé a esta sociedad de la iglesia, le fallé a la sociedad de afuera que sabía que yo soy creyente y mira lo que yo he venido a hacer, y bueno, genera un vacío en la vida, una situación que le puede, aparte de lo emocional, entonces viene lo espiritual, viene lo físico, porque puede incluso emocionalmente perder como ese valor como persona, ¿no? Y empieza el juego de pensamientos donde le puede llevar a tomar decisiones aún mucho, pero mucho más difíciles. Pero bueno, gracias a Dios porque la palabra de Dios tiene solución para todo. Y vamos a hablar de esa solución, vamos a mirar desde el aspecto bíblico que habla con respecto a esperar y a tener relaciones dentro del matrimonio. Amén, mi hermana, y lo que mencionaba hace un rato me hacía recordar alguna vez, alguien me explicaba y me enseñaba que cuando la palabra de Dios habla de que se une el hombre a su mujer y se vuelven una sola carne, implica no solamente lo físico, lo sexual, sino que implica también lo emocional, lo espiritual. Hay una unión, y cuando se hace de manera no guiada por el Señor, de pronto motivado por el deseo, por las emociones, bueno, qué sé yo, de una manera descontrolada, sí hay como una ligación, pero que causa, en lugar de traer bendición, como que causa daño. ¿Sí es correcto, mi hermano? Sí, claro, causa una herida. Mira, eso sucede en todo ser humano, lo que pasa es que el inconverso no entiende qué es lo que pasa dentro de sí. Y entonces él empieza a tratar de encontrarle respuesta a lo que siente. Entonces dice, es que esta persona no me satisface, es que esta persona no me llena, es que no me siento pleno, no me siento plena con esta persona. Pero el que conoce el evangelio y cae en pecado, lo que nosotros llamamos caer en pecado, entonces entiende que hay una separación entre Dios y él, que pecó contra Dios, pero pecó contra ese hermano o esa hermana que con lo que hicieron, ¿sí? Porque le falló del uno al otro mutuamente se fallaron, pero también le falló a su familia, también le falló a la sociedad, que sabe a ciencia cierta, en su espíritu, en su alma, en su ser, que esto es un pecado muy grande, ¿sí? Y entonces se encuentra abrumado, que puede pensar que no hay solución, que no hay salida, y eso lo lleva a un estado, una situación muy, pero muy difícil. Y vamos a tratar un aspecto también sobre esto, de lo que es la restauración, porque se necesita la restauración para aquel que ha caído y la hay, que pueda entender que si cayó en pecado, no quiere decir que se cayó y tiene que hundirse, irse al abismo y que ya está condenado, no, sino que hay una salida también en Dios. Amén, mi hermana Marisa. Y vamos entonces a continuar en el siguiente bloque, nos vamos a ir con creativamente, pero ya tenemos un tema pendiente, ¿no? Vamos a hablar acerca de la restauración que produce el Señor. Para alguien que tal vez siente que ha fallado el Señor, pero que quiere serle fiel, que quiere vivir en pureza espiritual. Entonces, qué importante es que te quedes y sigas aprendiendo con nosotros de la palabra de Dios. No te vayas, este espacio es muy importante, así que no lo desaproveches. Y también tengo una pregunta importante pensando un poco acerca de los amigos, así que si ustedes la quieren oír, bueno, acompáñennos en el siguiente bloque de Café Tertulia, que ya regresamos. En esta hora les voy a hacer una manualidad con rollos de papel higiénico desocupados. Los vamos a pintar. Vamos a necesitar tijeras, 4 rollos de papel higiénico, color, regla, silicona y una cartulina.
Entonces en la cartulina vamos a dibujar el dibujo que más nos guste. Y vamos a recortar y hacemos una raya con la regla de 1 centímetro. Y entonces ya tenemos recortados. Entonces vamos a hacer un corazón. Vamos a cortarlo. Vamos a utilizar la silicona. Y le vamos a pegar en este lado. Y le vamos a hacer forma de corazón. Y dentro cogemos uno, así, de esta misma manera. Entonces voy a hacer una mariposita en esta parte, así, para las aletas. Y ahora vamos a hacer las aletas. Y así. Y ahora les voy a enseñar a hacer una flor. Entonces vamos a coger uno y le vamos a echar silicona. Vamos a echar silicona y le hacemos así. Y después le pegamos. Pegamos así y le abrimos con nuestros dedos y ahora le pegamos al otro. Si queremos le podemos pintar acá. Entonces, Dios les bendiga. Amén, y bueno, entonces volvemos aquí a Café Tertulia con nuestro segundo bloque del tema de hoy, muy importante. Hemos charlado ya durante 5 bloques prácticamente con el programa anterior y hoy, bueno, estamos culminando. Les seguimos invitando a que se conecten y también revisen un poquito el programa anterior, donde van a encontrar también mucha información y mucha formación en la palabra del Señor. Hermana Maritza, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Cuando he compartido con personas que no conocen del Evangelio, alguna vez me preguntaron y me dijeron, ¿cómo hacen ustedes para guardarse, ¿no? Como ellos lo dicen, como para aguantar. ¿Cómo hacen porque es como que es algo desfogado, yo no sé cómo lo perciben? Siempre yo decía, pues lo que pasa es que uno no desea algo que no ha vivido en ese momento. Y también sabe qué pasa, hermano Iván, que a diferencia del mundo, nosotros los jóvenes, bueno, yo llegué a la adolescencia en el camino del Señor, tratamos de guardarnos de muchas cosas, mientras que los adolescentes que no conocen del Señor, que en sus hogares no conocen del Señor, todo el tiempo están escuchando música que habla todo el tiempo de sexo, todo el tiempo están viendo imágenes, o sea, se están alimentando de tanto de eso que ya se les genera, pienso yo, como algo aquí que, mejor dicho, los hace como explotar, ¿no? Sí, se crea esa necesidad. Bueno, para dar respuesta a Iván, que lo que acaba de decir Jonathan es realmente así. Lo que pasa es que los jóvenes que no conocen a Dios dicen ellos, pero ¿cómo hacen? Porque ellos no conocen lo que es tener una relación con Dios. En la medida que nosotros nos relacionamos con Dios, en la medida que nuestro espíritu tiene comunión con Dios, porque es que esa es la clave. Tener comunión con Dios, que tener comunión con Dios es estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando yo obedezco su palabra, cuando yo vivo para Él, entonces cuando yo vivo para Él, entonces mis pensamientos son ordenados, ¿sí? En la vida de nosotros hay un temor, pero no es un miedo, ¿no? Es un temor y vemos la vida totalmente diferente. Entonces, lo que es normal para los muchachos que
que ellos tienen una novia, un novio, un noviazgo y se entregan a la pasión, a las caricias, a encuentros solos, actividades que los llevan a ellos a desear tener sexo. Nosotros no. Para nosotros el noviazgo, la vida es totalmente diferente. Nuestro proyecto de vida es totalmente diferente. Entonces, mientras el joven está pensando en cómo agradar a Dios, el joven está pensando cómo servir a Dios, el joven le está pidiendo al Señor su novio, su novia, con el que en el futuro se va a casar, pero mientras llega, esa persona está pensando qué le voy a ofrecer, cómo me estoy preparando para cuando llegue esa persona, qué le voy a ofrecer. No le voy a decir, mira, yo tengo un corazón muy grande para amarte y por lo demás viviremos por fe. Bueno, nosotros vivimos por fe, pero que tenga algo que ofrecer y pueda decir, mira, yo te puedo ofrecer esto. Bueno, en fin, los dos unimos fuerzas y la verdad es que nosotros, la Iglesia del Señor, sabemos vivir el noviazgo de la manera más bonita, más hermosa. Pienso que es una de las etapas más lindas que nosotros podemos vivir, porque es una etapa muy bonita en que nos enamoramos, pero hay tanto respeto, hay ese temor de Dios, que nosotros nos enamoramos de una manera muy, pero muy bonita, ¿sí? De lo cual se lo están perdiendo los jóvenes que no conocen a Dios, porque ellos se enamoran de una manera equivocada, y ellos no saben lo que es saber esperar, lo que es la conquista, lo que es saberse dejar guiar por Dios. Entonces nosotros hemos descubierto, el Señor a través de la palabra de Dios, hemos descubierto unos tesoros, en lo que les hablaba hace 8 días sobre el buen vivir, ¿sí? Entonces nosotros vivimos bien, nosotros no estamos metidos en muchas cosas que el mundo ofrece, pero vivimos muy bien. Entonces Dios nos da calidad de vida. A través de los mandamientos de su palabra tenemos calidad de vida, y calidad de vida es yo emocionalmente, a pesar de las circunstancias, soy estable, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles que podamos vivir, tenemos pensamientos ordenados, anclados en la fe, en esa confianza, en esa seguridad en Dios. Entonces tenemos una vida, realmente tenemos un buen vivir, y si el joven logra descubrir eso, apoderarse de eso, darse cuenta que el Evangelio es mucho más que congregarnos, que el Evangelio es mucho más de hablar de la salvación, sino que el Evangelio es una mina de oro donde tú, en la medida que te metes en Dios, vas descubriendo tantos tesoros para tu vida, y tú los vas tomando, los vas aplicando en tu vida, y tú empiezas a ver que tienes calidad de vida, y en la medida que pasa el tiempo, tu vida es exitosa, tu vida es agradable, y tú dices, oye, ¿verdad? ¿Y por qué vivo así de bueno? Porque tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Yo creo que todos estos tips, aunque a veces lo sabemos, pero es importante no solo saberlo, sino empezarlo a aplicar para todos, porque muchas veces se ha predicado, muchas veces se ha hablado y nunca debe parar de hacerse esto. Pero lo más importante, jóvenes, que lo apliquemos, que lo estemos meditando de día y de noche en eso, y que estemos siempre pegaditos ahí a nuestro Señor Jesucristo, y no se despeguen porque vamos a seguir hablando de unas cosas muy importantes. Es más, ahorita tenemos ahí un par de preguntas para la hermana Marixa que yo creo que caben muy bien en este tema, pero nos vamos a nuestro siguiente bloque, que es el evangelista del día, un bloque que nos ha enseñado muchísimo, y sobre todo lo vimos en tiempos de cuarentena estricta, ¿verdad? Porque en pandemia aún seguimos, de las maneras tan diversas que se pueden seguir predicando el evangelio hoy en día. Así que no se vayan, porque ya tenemos nuestro evangelista del día y continuamos con nuestro tema. Y el evangelista del día, nuestro programa de hoy, como en todos nuestros programas, es muy especial. En esta oportunidad es desde el país de Ecuador, nuestro vecino país. Allí se realizó un bautismo masivo a muchísimas personas que necesitan de este mensaje de salvación y que decidieron recibir a Dios en su corazón. Esto se llevó a cabo en una cárcel, en una ciudad, allí en este país, ya mencionado anteriormente. Así que a continuación los dejamos con esta hermosa imagen.
¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo, como dice, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí, por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí, por eso yo no entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba. Aún así me abrazaste, tú me sanaste y aquí estoy, gritándole, diciéndole al mundo que lo he sacado de lo más profundo y que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero de tu gran amor, no puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo, sin ti no puedo vivir. Y yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí, por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí, por eso sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí, por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí, por eso Bueno, y continuamos aquí con nuestro programa. Y yo creo que muchos tendrán aquí pensamientos y preguntas. Y bueno, es que yo quiero decir esto y lo otro. Y a mí me gustaría preguntarle a la hermana Marixa, ¿por qué de pronto dentro de los jóvenes, dentro de los adolescentes, muchos tienen como en tendencia que el joven, muchos van a caer con ese pecado, muchos van a caer en esa tentación que el enemigo siempre les va a poner a eso, porque mejor dicho, eso van a caer la gran mayoría en eso, aunque muchos son buenos cristianos, han entendido el evangelio, crecieron en un hogar cristiano? Entonces, no sé, hermana Marixa, ¿usted qué piensa al respecto? Sí, Jonathan. Bueno, hay muchos, de verdad, uno se lamenta, porque tenemos jóvenes muy valiosos en la iglesia que en algún momento de su vida han caído en este aspecto. Y bueno, se da por muchas razones. Una de ellas, porque nosotros estamos en un mundo sexuado, ¿no? Entonces estamos bombardeados constantemente con este tipo de información a través de todo. De pronto lo que tú decías, Jonathan, de la música, las redes sociales, todo es sexual. Entonces eso es un bombardeo que va a la mente del joven, que lo estimula de alguna manera. Lo otro es porque a veces el joven es dado a olvidar la enseñanza. Yo siempre he dicho que hay 3 formas de aprender, sobre todo para el joven. Y uno es a través de la enseñanza, del consejo. Otro es a través de la experiencia de otros y otro es a través de la experiencia personal.
Entonces uno le aconseja al joven, hoy lo que estamos haciendo, hace 8 días, hoy, todos los programas que se hacen, las enseñanzas que se dan, es precisamente eso, tome el consejo. A veces es tan difícil tomar el consejo porque el joven piensa que él nunca va a caer, que eso le pasó a otros, pero que a él no le va a pasar. ¿Cuántas veces hemos aconsejado a nuestros muchachos en un noviazgo? Sí, que ese es un tema, muchachos, que lo podemos tratar, volverlo a tratar. Se ha hablado mucho, pero hay que seguir hablándolo porque se sigue viendo las falencias. Y yo quiero que aquí la audiencia que nos está escuchando en esta noche nos deje aquí los mensajes si les gustaría que tratáramos este tema del noviazgo claramente con nuestra hermana Marixa, así que por favor dejen aquí los comentarios y también con respecto a lo que la hermana Marixa ahorita hablaba sobre de tomar el consejo y de aprender de ese tipo de cosas. Muchas veces escuchamos otras personas de, ay, eso déjelo, que así es que aprende. Y yo creo que no es como el mensaje más preciso para ese joven que está pasando una situación de déjelo, que así es que tiene que aprender a los golpes. Yo siento personalmente que no es la manera. No, es que es lo ideal. El joven llega a un momento, hay una etapa en la vida del joven que el joven decide por él solo, por más que sus padres, si son creyentes, por más que líderes de la iglesia lo quieran ayudar, el joven tomará la decisión, ¿sí? Y si permite que en este aspecto hace cosas que le estimulen, ¿sí? Pongamos en un noviazgo, hacen cosas que no deberían de hacerlas, pero el joven cree que él no va a caer, él cree que no, él cree que eso lo tiene controlado, lo tiene dominado, y resulta que sí, finalmente termina cayendo, y bueno, el daño que se hace. Pero bueno, gracias al Señor porque ahí está su palabra, está la presencia del Señor, está la misericordia de Dios para poderle restaurar, pero no debería de pasar por ahí. Entonces a uno le duele porque son muy buenos muchachos y les duele fallarle a Dios, les duele haber caído en esa situación, y tenemos el ejemplo y el testimonio de muchos que han pasado por ahí pero se han restaurado con mucha valentía. Sí, que han retomado su vida cristiana y han podido salir adelante y han dado testimonio de que, bueno, aunque cayeron, se pudieron levantar, y pienso que para ellos hay una honra porque han demostrado, fueron muy valientes, la verdad, fueron muy valientes. Uno, para confesar su pecado, afrontarlo porque tuvieron que pasar por esa afrenta, de pronto sentir vergüenza, sentir dolor, sentirse señalados, no todo el mundo tiene el entendimiento para ayudar, ¿cierto? Y se levantaron con una experiencia e entendieron, de pronto con la experiencia propia entendieron y bueno, siguieron adelante. Entonces, lo que queremos nosotros con este tipo de temas es ayudar a aquellos jóvenes que no han caído a que no lo hagan, yo siempre he dicho, o sea, yo sé que si algo es un veneno y tiene ahí la señalización que es un veneno, yo no tengo que probarlo para verificarlo si de verdad es un veneno. Entonces, si a nosotros nos advierten, nos dicen, pues no lo hagamos, ¿cierto? Sigamos el consejo. Entonces uno puede mirar cuántos jóvenes de la iglesia han tenido noviazgos muy ordenados, se han resguardado moralmente y bueno, es una vida de bendición, es una vida fructífera, es una vida de verdad que todo joven debería de seguir. Qué bueno es seguir el consejo de la palabra del Señor, el consejo de los que actúan de esta manera fiel a Dios, y bueno, el joven que pueda seguir por ahí. El joven debe cerrar el oído a lo que todo este mundo puede influenciar. Por eso no es bueno que el joven escuche música mundana, porque la música mundana le estimula el apetito sexual y le cambia su pensamiento, le hace ver que estar enamorado es acostarse, es amanecer con la persona amada. Eso es lo que le hace ver que eso es el amor, y entonces la persona resulta, lo graba en su mente, que resulta haciéndolo y no lo pensaba hacer nunca. Entonces, en la medida que se va acercando a oír lo que no tiene que oír, está perdiendo tiempo y dejando de oír lo que debería de oír y de atesorar en su corazón. Así que en conclusión podemos decir
que cuando el joven cae es porque eso es lo que hay en ese momento en su mente, en su corazón. De alguna manera se descuidó, de alguna manera dejó de atesorar lo que tenía que atesorar para atesorar algo que le vino a causar dolor. Amén, hermana Marisa, y qué importantes estos consejos que se han podido dar en este programa. Yo sigo reiterando en la importancia de escucharlo, y no solo de oírlo, sino escucharlo, como masticar ese consejo en nuestro corazón, ir a la palabra, ir en oración y preguntarle al Señor. Tal vez haya dudas que se nos surgieron hoy en el programa, bueno, podemos consultársela al Señor, y de hermanos que conocen del tema. Está nuestra hermana Marisa, nuestro hermano Jairo, nuestro hermano Andrés, nuestra hermana Claudia, quienes pueden ser guiados por el Señor precisamente para que podamos encontrar consejo. Entonces, qué importante es eso. No estamos solos, estamos acompañados del Señor y de una iglesia que está allí para ayudarnos, para enseñarnos, para guiarnos. No las sabemos todas, y la idea es que podamos aprender de acuerdo a la palabra del Señor. Así que antes de irnos, bueno, queremos invitarles a ver el tip doctrinal, y seguidamente entonces viene el consejo de la palabra con el cierre de este gran tema que hemos tenido en hace 8 días y el día de hoy. Así que no se despeguen de Café Tertulia. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Bueno, quiero saludar a la iglesia del Señor en Ipuc La Victoria, a nuestro pastor hermano Jairo Barrera. Me pidieron el favor que hablara unos 5 minuticos sobre un tema interesante que es la doctrina. Bueno, vamos a hablar de la doctrina como tal, y etimológicamente, es decir, el origen de la palabra viene del latín doctrina, es decir, es la misma palabra que viene del latín y que significa conjunto de pensamientos o de concepciones teóricas, la cual el autor denomina como verdaderas, ¿no? Pueden ser, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de una dimensión ideológica, es decir, hablando del pensamiento de alguien o de algunas personas, que pueden ser de carácter religioso, pueden ser de carácter político, pueden ser de carácter legal, económico, científico. Y realmente la doctrina pues viene siendo una enseñanza, ¿no? Que significa ciencia y sabiduría. Realmente nosotros, llevándolo al plano de la iglesia, pues nosotros también tenemos unas doctrinas fundamentales que son el eje fundamental, valga la redundancia, de todo lo que nosotros enseñamos. Una doctrina es una enseñanza que se da a alguien para que esa persona se vuelva versada en el tema, ¿cierto? Erudita en el tema, o para que alguien aprenda a conocer más del tema. Las doctrinas, hay 2 clases de doctrinas, ¿no? Hay doctrinas que son verdaderas y doctrinas falsas. En nuestro caso, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de la palabra de nuestro Dios, porque todas las enseñanzas tienen como base la palabra de nuestro Dios, y nosotros sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz y es verdad. Pero cuando hablamos de falsas doctrinas, porque las hay, usted sabe que hay gente que se ha levantado contra el Señor, contra el Evangelio para enseñar otras cosas, tergiversando la palabra, a lo cual nosotros llamamos a eso falsas doctrinas o dogmas, ¿no? Dogmas son pensamientos de hombres, creencias religiosas basadas en el pensamiento de los hombres. Vemos el caso de la Trinidad, ¿no? La Trinidad es un dogma porque no está fundamentada en la palabra, pero que un hombre en algún momento estableció, le pareció, consideró que era así como él expresó, y entonces enseñó que la Trinidad era pues el hablar de un Dios en 3 personas, ¿no? El hablar de un Dios como Padre,
como Hijo y como Espíritu Santo en 3 personas diferentes, cuando sabemos que pues nada que ver la definición de esa manera, ¿cierto? La Biblia nos enseña que Dios es uno. La doctrina son enseñanzas vitales sobre las cuales reposa o se fundamenta nuestro evangelio o la predicación del evangelio, y para eso nosotros hacemos uso de la única fuente del conocimiento y la única autoridad moral que el Señor nos ha dejado, ¿cierto? A nosotros como hijos de Dios, que es la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Lo que se salga de la palabra del Señor, pues consideramos que es doctrina de hombre. Y esta palabra, que es el fundamento de nuestra fe, contiene pues todas las doctrinas necesarias para nuestra salvación. Son el eje de nuestro pensamiento, de nuestra ideología cristiana. Y nosotros sabemos que todo depende de nuestro Dios, como dice Judas, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único. Ahí está hablando de lo mismo, de unicidad, ¿no? De esa cualidad de único, al único y sabio Dios, nuestro Salvador Jesucristo, sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, en resumidas cuentas, la doctrina es la enseñanza fundamental que está basada, en el caso de nosotros, en la palabra de Dios, y que pues la palabra de Dios no contradice. Un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesús. Gracias al Señor una vez más. Y para reflexionar y traer más herramientas de peso a la vida del joven, vamos a mirar 3 razones importantes por las cuales el sexo se debe guardar para el matrimonio. Bueno, antes de entrar en estas razones, yo quiero como reafirmar, insistir. Este diseño es el diseño original de Dios. O sea, Dios diseñó el sexo, Él lo creó. O sea, eso salió de la mente del Señor, de su creación. Pero Él lo creó de una manera ordenada, ¿sí? Para vivirlo en el estado del matrimonio. Así que antes de ello, tener relaciones antes de casarse, el joven sufrirá las consecuencias que ya las sufrirá consecuencias físicas, consecuencias emocionales, consecuencias espirituales, y el Señor podrá sanar lo espiritual. Pero para muchos, de pronto, la consecuencia física o la consecuencia moral lo tendrá que vivir tal vez por años, o en muchos casos por toda la vida. Entonces, el joven que no ha pasado por ahí, qué bueno que hoy pudiera atesorar esa enseñanza y decir: venga, yo quiero que me vaya bien. O sea, esto es para el joven que quiere que le vaya bien, que dentro de su proyecto de vida está ese: oír lo que tiene que oír, atesorar lo que tiene que atesorar, porque él quiere que le vaya bien. Entonces, la primera razón por la cual debemos preservar el sexo para el matrimonio es que como creyentes, pues debemos obedecer lo que el Señor dice. El Señor dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 18, en adelante, dice: huid de la fornicación. Para los que no saben qué es fornicación, no olvide que es tener relaciones fuera del matrimonio. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice la palabra de Dios, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el joven debe identificarse como creyente. Debe saber que hay un mandato de Dios. Y aunque el mundo enseñe otra cosa, los jóvenes que te rodean, universidad, colegios, barrio, familiares, que no sean creyentes, vivan de otra manera, y quieran como hacerte sentir mal o presionar, no olvides
que el templo de Dios no son las 4 paredes donde nos congregamos, sino somos cada uno de nosotros, y que la presencia de Dios está en nosotros donde vayamos, aún en medio de nuestro conflicto, en nuestra debilidad. Sentir no es problema, sentir no es pecado. Sentir apetito sexual no es pecado porque Dios nos hizo así, sexuados. El problema es lo que tú haces con lo que sientes. Que tú sepas que eso es natural, pero que yo debo esperar. No le pidas al Señor, quítame, Señor, que yo no sienta, porque cuando te cases vas a tener problemas porque no vas a sentir. Entonces, no, eso es algo que está reservado, no es el tiempo. La Biblia nos enseña que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. ¿Por qué nos enseña esto? Porque cuando las cosas se hacen a su tiempo, se disfrutan, traen bendición a la vida. Cuando las cosas se hacen fuera del tiempo, pues trae un gran dolor y un gran malestar en la vida. La segunda razón es por nuestra santificación, o sea, el sexo dentro del matrimonio. Hablando de esto, dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, esposo, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Hablábamos hace 8 días de que se ve afectada la parte emocional cuando la persona siente ese apego hacia él, le entrega todo, le entrega su cuerpo, porque es que entregar el cuerpo no es fácil. Entonces, para los que están empezando una actividad sexual y entregar su cuerpo, cuando cree que se lo está entregando a la persona indicada, esa persona que dice que la ama, y le entrega su cuerpo, y después de que le tiene un tiempo, le dice hasta luego, le está haciendo daño. Y la Biblia dice: ni agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Que mira cómo la palabra del Señor es muy clara. El pecar contra nuestro propio, el pecado de fornicación es un pecado de nuestro propio cuerpo que hace que la presencia de Dios se aleje de nosotros, y es lo que hablábamos del aspecto espiritual, cómo afecta el pecado. Entonces, por nuestra santificación, ¿qué quiere decir santo? Es que somos apartados para Dios, y la santidad se perfecciona cada día. El Señor está perfeccionando esa santidad en nuestra vida en la medida que nosotros se lo permitimos a Él. Y hay otra razón que me parece tan hermosa, y es que la tercera razón es porque el ser uno solo en la carne, cuando nosotros nos casamos, y esa unión matrimonial, que lo que el Señor dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y habla de que grande es este misterio. Entonces tenemos que recordar lo que sucede emocionalmente cuando una pareja tiene relaciones. Estábamos hablando hace 8 días de que la pareja, cuando tiene relaciones, no es solamente su cuerpo el que entra en juego ahí, sino también su parte emocional, su parte psicológica. Y cuando una pareja se sabe conservar, cuando una pareja se enamoró de la manera bonita, cuando una pareja se enamoró de la manera pura, no fue que se entregó a la pasión, ni se va a casar de una manera apasionada, única o exclusivamente apasionada. Es lógico, tiene que haber deseo. Eso es de ahí, somos humanos, y nosotros no pecamos por tener ese deseo, sino lo sabemos manejar. ¿Y por qué lo sabemos manejar? Que es de pronto la pregunta que decía también Iván. Lo sabemos manejar porque es que sencillamente nosotros no somos egoicos. Nosotros no estamos en busca del placer ni dándole rienda suelta a la carne, sino que tenemos algo que es el yo, ayúdeme Iván en ese último, se me fue el super yo. El super yo, que es ahí donde están nuestros valores, la enseñanza, lo que nosotros realmente nos ha llevado a enderezar esa conciencia. Y entonces eso tiene más peso que lo que nuestra carne desea. Entonces, mire, qué bueno que el joven entienda
que si usted sabe resguardar ese momento del sexo para el matrimonio, eso es un regalo. Eso es un regalo. Y usted empieza, podemos decir, con el pie derecho, empieza con la bendición de Dios. Y entonces cuando llega a tener esa relación, entonces el hipotálamo hace lo propio en el cerebro y esas sustancias que se segregan, entonces viene ese afecto, esa confianza, ese apego hacia la otra persona y viviéndolo de la manera pura como Dios lo dejó establecido, pues sencillamente hace que esa pareja tenga llegue a ser lo que la palabra de Dios dice y lo que el Señor quiso que sucediera y quiere que suceda, y es que ellos dos sean una sola carne, a pesar de ser tan diferentes, a pesar de venir de familias tan diferentes, incluso hasta culturas diferentes, pero como hicieron las cosas bien, dieron los pasos bien, entendieron que son apartados para Dios, que este cuerpo no es para fornicación, que entendieron que nosotros vivimos una vida de santidad que se perfecciona hasta el día que el Señor venga, y supieron resguardar eso como un regalo dentro del matrimonio. Entonces llegan a ser eso, una sola carne. Es ese milagro, ese misterio, esa es la bendición con la que cuenta la pareja. Entonces llegan a ser una sola carne. Es un amor que es casi indescriptible, porque a veces es un amor que no se puede comprender. Pero entonces eso es lo que el Señor quiere, ese es el propósito de Dios, que llegue a ser una sola carne. Entonces la voluntad de Dios, bíblicamente, el Señor quiere que el que está soltero se mantenga puro, que no caiga en pecado de inmoralidad. Y el que está casado, que se conserve solamente para su pareja por el resto de la vida. Y se puede, sí se puede. A veces la gente no entiende, y me han hecho mucho esa pregunta: ¿cómo hace uno para amar a la misma persona toda la vida? Oiga, es que esa es la bendición que nosotros tenemos por haber hecho las cosas bien. Esta es la bendición que nosotros tenemos, por oír la palabra, por ponerla en práctica. La Biblia es el manual perfecto, nos dice cómo vivir, cómo cultivar ese amor de pareja, en fin, y eso es lo que hace que nosotros podamos disfrutar del matrimonio, podamos disfrutar de la sexualidad. ¿Cómo es posible haciendo el amor con la misma persona tantos años? Oiga, sí, y ay, no, hay que innovar esos pensamientos, esa filosofía que no es cierta. No, es que hay que innovar, es que hay que renovar, es que a mí no me apetece. ¿Sabe por qué no te apetece? Por el pecado. Pero como nosotros no vivimos en el pecado, entonces nosotros vemos la vida de una manera diferente, la percibimos de una manera diferente, la vivimos conforme a ese diseño original de Dios. Entonces disfrutamos algo que para el ser común le parece difícil. ¿Qué podemos decirle a nuestros jóvenes que han llegado a la iglesia y bueno, ellos antes no conocían a Dios y vivieron una vida como la vive el mundo, una vida sexualmente desordenada? Bueno, pues cuando nosotros llegamos al Señor, le hemos pedido perdón al Señor, hemos reconocido que veníamos de una vida de pecado, sencillamente el Señor ya de ese pecado no se acuerda, ¿sí? El nacer de nuevo quiere decir pues que nosotros tenemos una nueva manera de pensar. Ya la palabra de Dios nos enseña a ver la vida de una manera diferente, y en el proceso nos vamos convirtiendo al Señor en la medida que nos acercamos a Él, y nuestra carne se va alejando más del pecado y se va acercando más a lo santo, a lo puro. Así que su vida será limpia delante de Dios. Ahora, las consecuencias del pasado seguirán. Si en el pasado quedaron hijos, usted dirá: no, pero es que yo tengo un hijo allí, esto, bueno, esto sí Dios no se lo puede borrar. Dios te borra el pecado, pero las consecuencias de ese pecado, no. Ahora, no, fui un hombre muy promiscuo y no sé qué, y ahora tengo problemas de eyaculación precoz. Bueno, esa es la consecuencia. La vivirá. No, mira, ahora tengo un problema de cáncer de próstata, y entonces esto y todo. Bueno, o sea, Dios te limpia el pecado, te hace libre del pecado, pero la consecuencia del pecado la vivirá. Ahí es donde dicen muchos hermanos: ¿por qué no conocí a Dios antes? ¿Por qué no me hubiera librado de esto? Entonces, querido joven, querida señorita, tú que estás en la iglesia del Señor, que ojalá no tengas que decir en el futuro: ¿por qué no escuché el consejo? Entonces, escúchalo hoy. Entonces, Dios te limpia del pecado, te hace libre del pecado, pero la consecuencia de lo que tú viviste, pues es así, no se puede quitar, es así, la tendrás. Ahora,
Si es un creyente, si es un joven que creció en la iglesia, tuvo la oportunidad de conocerlo desde muy joven y cayó en pecado por la razón que hablábamos antes, porque cayeron, porque escucharon lo que no tenían que escuchar, porque dejaron de lado el consejo, en fin. Bueno, y de la misma manera, si tú reconoces tu pecado, lo confiesas, dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Entonces, confiesa tu pecado, ¿sí? Cuando tú confiesas, te haces libre. Cuando tú te quedas callado, tú sigues atado a ese pecado. Entonces, confiésalo. ¿A quién se lo tiene que confesar? Pues a la persona que tiene que ser. Si tú eres un líder de la iglesia, pues tendrás que hablar con tu pastor. Si es, bueno, podrás hablar con la esposa del pastor. Si es un joven de la iglesia que aunque no tenga cargo de esto, pero conoce, entiende perfectamente que le ha fallado a Dios y está batallando contra eso, no lo oculte, no lo oculte, confiéselo, necesita ayuda, confiéselo, pídale ayuda al pastor, está el pastor asistente, está la esposa del pastor, puede hablar y bueno, nosotros siempre estamos prestos para ayudar y mostrarle cuál es el camino a seguir. Pero de la igual manera, la consecuencia quedará. La consecuencia quedará. O sea, si Dios de la consecuencia no te libra, porque es que eso es algo que el pecado Dios lo borra y te hace libre del pecado. O sea, si tú quieres que esas cadenas no te sigan atando, Dios te hace libre. Pero la consecuencia sigue, ¿sí? La consecuencia sigue. Entonces, es mejor no vernos en esa situación para no tener que vivir con la consecuencia, porque tú puedes seguir disfrutando de la gracia de Dios, de la salvación, y si te mueres, y si partes de esta tierra apartado del pecado, así hayas pecado en un tiempo, pero te arrepentiste, tú te salvas. Pero si hay alguna consecuencia de ese pecado, esa consecuencia quedará ahí. Entonces, qué bueno, mis jóvenes, que ustedes hoy que hemos podido hablar de lo que es la virginidad. Muchos en este mundo, si llegáramos a hablar o decirles de la virginidad, sueltan la carcajada y dicen, no, ustedes, ¿qué les pasa? Pero dése cuenta que Dios tiene razones para que nosotros nos conservemos puros. Dios nunca se equivoca, nunca se equivoca. Y si hay personas cuerdas en este mundo, es la iglesia del Señor, que hemos aprendido a vivir para Dios, que hemos podido entender el evangelio. Y quiero decirte, joven, no dejes de lado el consejo, no dejes de lado la enseñanza. Si tú eres un joven que te has mantenido puro, síguete manteniendo puro para el Señor. Tú vas a ver la recompensa en el futuro. Nada de esos argumentos filosóficos de que el hombre puede, el hombre se vuelve bobo, dicen la mujer, es más, con unos argumentos que no son. Es que los que no han vivido esa experiencia sexual llegan al matrimonio y no sabrán hacer feliz a su pareja. Eso no es cierto. Todo es una construcción. Todo es una construcción de Dios. Y cuando hay verdadero amor, cuando se ha cultivado el verdadero amor, la conquista, ellos dos, ese amor hará que, y la bendición de Dios, ese misterio donde los dos pueden ser una sola carne, eso es algo, uno dice, ¿cómo encajamos? ¿Cómo encajamos? Esa es la pregunta que uno se hace. Oiga, de verdad, esto es un milagro, porque encajamos de una manera tan perfecta. En la medida que hacemos la voluntad de Dios, esa bendición de Dios está en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, Iván, Jonathan, muchísimas gracias por este espacio y poder compartir algo tan importante como es este tema, y que el Señor siga bendiciendo a nuestros jóvenes de la iglesia que se quieren conservar para Dios. Dime cómo llegar a ese estanque. Necesito sumergirme, necesito un milagro, pero dime, ¿quién puede ayudarme? Solamente me rodean la tristeza y el dolor. No sé qué hacer, no sé a dónde ir. Llevo mucho tiempo viviendo así. Veo el agua moverse
Amén, hermana Marixa, muchísimas gracias a usted, a todos los que se quedaron aquí aprendiendo. Muchos casados de pronto dirán, no, pues yo ya soy casado, ese tema para mí no es. Y yo que ya llevo 4 años de casado, todo el tiempo seguimos aprendiendo. Aquí hay consejos que realmente uno valora muchísimo y cuando uno ya está casado uno ve muchas cosas que dice, hombre, sí, gracias a Dios hubieron esos pastores que me guiaron, gracias a Dios hubieron esos líderes que me guiaron, y aunque ya estemos casados necesitamos siempre seguir aprendiendo y capacitándonos, porque es que no es solo nosotros, sino hay quienes vienen detrás de nosotros, o nuestros hijos, o algunos adolescentes que de pronto no tienen padres con buenas bases, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que es muy importante este tema para todos, desde chicos hasta grandes, así que muchas gracias a usted, hermana Marixa, por haber compartido lo que el Señor le ha dado con todos nosotros. Amén, 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 Jonathan. Muchísimas gracias. Y bueno, y nuestro deseo es ese, es poder ayudar cada día a nuestros jóvenes. Y estos temas son temas que habrá que recalcar y recalcar y recordar, y que Dios permita que se pueda sembrar en corazones con terrenos amplios y bien abonados para que pueda dar fruto. Y Dios les continúe bendiciendo su programa, muchachos. Señor les continúe bendiciendo. Amén, mi hermana Marixa, muchas gracias por acompañarnos. Y sí, que el Señor, ha sido una bendición este programa, y qué bueno es que lo podamos seguir aprovechando de la mejor manera. Y por supuesto, aprendimos mucho de la palabra de Dios, y estoy seguro que ha sido de bendición para todos los que nos están viendo a través de las redes. Comparte este programa. Seguramente hay algún joven que necesita, algún hermano que necesita este mensaje. Entonces, qué importante es, a veces decimos, pero yo cómo le enseño, yo cómo le digo, cómo le doy las palabras. Bueno, Dios está dando las herramientas a través de este espacio, entonces compartámoslas. Y así será mucho más fácil que este joven pueda aprender también la palabra de Dios y de cómo Dios nos ha hablado a través de este espacio. Queremos entonces, ya para finalizar, darle las gracias a todos ustedes que nos acompañaron hace 8 días y hoy también. Y por supuesto, invitarles al próximo programa, que va a estar muy, pero muy divertido. Vamos a tener algo bien chévere con los presentadores. Va a estar nuestra hermana Maggie, el hermano Jonathan, voy a estar yo también. Y bueno, se los voy a dejar ahí. Se van a reír, se van a divertir y vamos a pasar un momento bien agradable juntos. Así que, hermano Jonathan, por favor, despida como es habitual en Café Tertulia. Bueno, como dijo ya nuestro hermano Iván, no se lo pierdan porque nos vamos a divertir un montón de hoy en 8. Realmente vamos a pasar una noche muy amena, así que pongan ahí en su agenda, en el celular, faltando un cuarto para las 7, vayan poniendo el cafecito, el chocolatico, el té, lo que ustedes más les gusten, con buñuelo, con pan, con lo que quieran acompañar. Quiero agregar, hermano Jonathan, que dentro de 8 días es en vivo, ¿no? Entonces, pero pendientes. Por favor, muy pendientes porque es en vivo, así que vamos a estar ahí leyendo todos los comentarios, compartiendo con todos ustedes. Así que no se lo pierdan, el programa de Café Tertulia. Nos vemos de hoy en 8. Dios les bendiga.